empezar a grabar. Y bueno, darle la bienvenida a todos los que se están sumando a este quinto conversatorio para revolucionar la educación desde el corazón, con un tema que es propio del mes que estamos viviendo, el mes en contra de la violencia de género, para hablar justamente sobre cómo prevenir la violencia en el pololeo. Y para eso tenemos dos organizaciones muy importantes de este país con respecto a estas temáticas. Por una parte tenemos a Fundación Antonia, que lo representa es Consuelo Hermosilla, ella es fundadora y directora de Fundación Antonia, y esta fundación nace porque en febrero de 2017 su hija Antonia muere luego de haber vivido durante más de 1 año y medio violencia psicológica y física por parte de su pololo, y es por esto que desde el inicio pensó en este proyecto Consuelo, y a la cual yo conozco, y hemos ahí estado en la lucha juntas, y que Consuelo ha buscado generar un espacio en donde las víctimas de violencia en pareja se sientan contenidas y acompañadas. Hoy en día, Fundación Antonia entrega atención integral gratuita a víctimas de violencia en pareja sin distinción de género ni orientación sexual en la región del Biobío, con el objetivo de acompañarlas en el proceso de desvinculación de su agresor. Así que bienvenida, querida Consuelo. Quien estará siendo parte importante de este conversatorio junto a Francisco Castillo, que él es uno de los coordinadores del equipo de comunicaciones de la Fundación Ilusión Viril, una organización que busca sensibilizar sobre la importancia de los hombres, que los hombres se impliquen en la erradicación de las diversas formas de violencia de género. Francisco estudió Derecho en la Universidad de Chile, donde actualmente trabaja en la dirección de egresados, es colaborador de la sección de Cultura del diario El Mostrador, encargado de la orientación jurídica de la Corporación Chilena de la Prevención del SIDA, Acción Gay. Así que muchas gracias también, Francisco, por estar aquí, y bueno, y especialmente a todos los que están participando en este conversatorio. Bueno, mi nombre es Constanza del Rosario, yo soy fundadora de Relaciones Inteligentes, y este conversatorio es parte de lo que estamos haciendo a través de nuestro observatorio de educación y bienestar socioemocional y sexual. La lógica de este conversatorio va a ser el siguiente. Cada uno de nuestros invitados va a hablar 15 minutos del tema, así libremente, lo que quieran decir con respecto a este tema, y luego, a partir de las preguntas que ustedes vayan poniendo en el chat, o las que yo vaya planteando como moderadora, vamos a seguir manteniendo esta conversación. Así que, ¿qué te parece, Consuelo, si partes tú? Y luego, Francisco. Estoy poniendo cronómetro para no pasarme. Muy bien. Ahí, Matea. No, es que cuando a uno le apasiona un tema, es fácil pasarse, pero ya, voy a estar ahí pendiente, ¿ya? Ya. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Gracias por esta iniciativa y gracias por la invitación. Siempre es un placer trabajar contigo, Connie. Y ahora que voy a conocer también a Francisco. Así que muchas gracias. Primero que todo, dejar partir con una base. Ninguna persona recibe violencia física sin antes haber recibido durante un tiempo no muy corto generalmente, violencia psicológica. O sea, la base de cualquier tipo de violencia es la violencia psicológica. Puede haber otro tipo de violencia en donde, por ejemplo, puede haber violencia psicológica sin violencia física, violencia psicológica sin violencia sexual o sin violencia económica, pero violencia psicológica siempre va a estar a la base de una persona que es víctima de violencia. Nosotros tenemos cifras que son más que malas y que nos advierten de lo que es para el Estado de Chile cómo se toma este tema. Ya hace 24 años la Organización Mundial de la Salud sacó un estudio, 24 años, en que dice que la violencia hacia las mujeres es una urgencia de carácter internacional, es una urgencia de salud pública. Y si nosotros pensamos qué ha hecho Chile en estos 24 años, o sea, consideremos que tenemos registros de femicidio desde el año 2010, recién hace 10 años, quiere decir que tenemos 14 años por ahí metidos en una incógnita o que seguramente
hay organizaciones que lo tienen más claro, pero como política de Estado no es algo que sea importante, por lo menos ese es el mensaje que se nos envía. El último estudio de la ONU, por otra parte, nos muestra cómo nuestra región, América Latina y el Caribe, tenemos los índices más altos en violencia hacia las mujeres y somos los segundos en violencia, en agresiones sexuales, que también son para espantarse y ver en qué tipo de sociedad estamos viviendo y qué estamos haciendo mal, porque efectivamente para que esto ocurra, para ser una tierra fértil para este tipo de delitos, es porque hay algo que no estamos entendiendo, es algo que no tiene que ver con cárcel, que no tiene que ver muchas veces con leyes y que sin duda, y esto yo creo que todo el mundo hoy en día se está dando cuenta que tiene que ver con la educación, con una educación que no es la correcta y que todavía nos falta fuerza para poder implementarla. ¿Cuál es la realidad de nuestro país en cuanto a las relaciones de pareja? Formales o informales, esto quiere decir pololeo o relaciones que sean, que tengan otro tipo de formalidad o convivencia, o matrimonio, o parejas que tengan hijos. Bueno, en nuestro país cada día la edad de pololeo o de relacionarse con un otro de forma amorosa baja más de edad. Hasta hace un año, 2 años atrás, la edad en que los chicos se empezaban a relacionar de forma amorosa con otros era a los 12 años. O sea, 12 años que uno dice son bastante pequeños, porque no es que a los 12 años ellos anden paseando y se den besos, no, a los 12 años ahora además tienen relaciones sexuales. Por lo tanto, sí hay que poner mucho ojo, porque a los 12 años los niños todavía podemos corregir muchas cosas y podemos enseñarlos, todavía es deber de nosotros los adultos de guiarlos. Y cada día nos casamos más adultos. Entonces, hace 2 años atrás el promedio de la gente para casarse era los 32 años. Teníamos 20 años al menos de indefensión absoluta de las parejas de pololeo. Y eso es preocupante porque hoy en día, hasta el año 2020, eso no varía mucho. ¿Por qué es tan importante y por qué es fundamental hablar de la importancia que puede tener la violencia del pololeo? Lo que acabo de decir. Si nosotros no corregimos conductas de los chicos que recién se están relacionando de forma afectiva con un otro, estos patrones se van a repetir cuando ellos sean más adultos. O sea, si no corregimos, van a pensar que lo están haciendo regio y van a seguir haciendo el mismo, van a seguir repitiendo el mismo tipo de conductas. Y necesitamos prevenir. Por lo tanto, nosotros, los adultos, los organismos, tenemos que decir, esto es algo importante porque además nos va a ahorrar conflictos mayores que involucren a más gente, por ejemplo, los hijos. ¿Por qué también es tan importante? Porque hasta el día de hoy la violencia en el pololeo en nuestro país es absolutamente invisibilizada. Y cuando la llegamos a ver, la minimizamos. Como que no, sabes que sí, se le va a pasar. No, es cosa de niños. No, ¿sabes qué? No tenemos que decirle nada, porque si le decimos que no, va a seguir con esto. No hay que, no, hagámonos los tontos, son cosas de la edad. Eso, lo más lamentable de esto es que esto lo hacemos los adultos cercanos, pero los adultos también como instituciones. Esto pasa mucho en los colegios, cuando los chicos empiezan a pololear en los colegios y los primeros que se dan cuenta, y esto también es una señal de alerta, los primeros que se dan cuenta son los profesores o son las personas que trabajan en un colegio. Por lo tanto, son ellos ahí también tienen una responsabilidad, porque si hoy día los niños, no hablemos de este año, porque este año es como paréntesis inexistente, pero sí hablemos de los años anteriores. Lo que se dan cuenta es el auxiliar, es la profesora, es la inspectora, es una orientadora, son los profesores. Sin embargo, si ellos tienen y toman la actitud de que esto son cosas de niños, de que no es grave y no le informamos a más personas, esto se va a seguir replicando. Es importante que pensemos que nuestros niños gran parte del día la pasan en el colegio
Y cuando están en las casas, muchas veces ese espacio de horas que tienen en las casas, están solos. Porque hoy en día el deber nuestro es trabajar, es ser una máquina de llevar plata para la casa, y eso generalmente implica, cuando hay familias de padre y madre, que los dos trabajen y que los niños pasen el mayor tiempo del tiempo solos. Por lo tanto, cuando están resguardados es cuando están en el colegio, y ahí viene la responsabilidad de los adultos del colegio para poder tomar en cuenta este tipo de violencia y pensar que son actores fundamentales para terminar con esto. Y como país estamos absolutamente al debe cuando nuestro sistema de salud, nuestro sistema judicial, todo el sistema que componemos como país, no, tampoco los escuchamos, seguimos no viéndolo. Entonces tenemos como una edad en que nosotros decidimos como sociedad no ver a estas personas que están tomando estas actitudes que son absolutamente nefastas. Hay que considerar que la violencia psicológica todavía es un tema para poder judicializar. Seguramente Francisco va a comentar eso después, pero hoy en día sí cuesta, digamos, hacer o levantar un juicio cuando existe violencia física, y realmente los resultados no son muy pocas veces favorables para las víctimas. Cuando existe violencia psicológica, los resultados, que sean resultados positivos, es casi inexistente. Tal vez se empiezan causas, se comienzan juicios, pero no llegan a resultados positivos. Por lo tanto, eso hace que las víctimas se encuentren absolutamente frustradas, que sientan que realmente están a la deriva, que no hay nadie que las proteja, que no hay un sistema que las proteja, y ahí es cuando viene todo, en realidad viene un camino súper largo en que las víctimas ya no quieren denunciar porque sienten que tenemos una justicia absolutamente garantista, y que en realidad tiene más beneficios el infractor o el agresor que la víctima misma. Hoy día la víctima tiene que ver cuáles son las redes que ella o él tienen que empezar a aplicar para poder estar un poco más protegidos, pero si no, como Estado, absolutamente al debe. La violencia provoca deterioro físico y mental de quienes son agredidos, y esto, lo preocupante de esto y lo terrible de esto es que deja muchas veces secuelas que son irreparables. Voy a ver aquí datos de por qué lo estamos haciendo mal, porque yo creo que si lo estuviésemos haciendo bien, por ejemplo, la cantidad de femicidios disminuirían. El año pasado hubo más de 60 femicidios, un suicidio femicida. Hoy día van 45 femicidios. Ojo, que yo las cifras que estoy dando son las cifras con las que nosotros trabajamos, que son de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, no son las cifras que da el CERNAMEC. Y este año llevamos 3 suicidios femicidas. Por lo tanto, son cifras que a mí me encantaría poder tener la memoria para no poder hablar de cifras, sino que hablar de nombres, porque creo que ese es un error también súper grande. Cuando nosotros, nuestras víctimas, mi hija Antonia Isadora Garros Hermosilla, pasa a ser un número, pasa a ser el suicidio femicida número 1 del año 2017, yo creo que eso nos quita un poco de humanidad. Yo creo que ya está bueno que dejemos de descifrar estas cosas, porque creo que no le hace a nadie bien. Nuestra fundación, nosotros como fundación, a nosotros nos da mucha vuelta qué poder hacer con los agresores. Y nosotros decidimos, yo personalmente hasta el año pasado, desde el 2017 hasta el año pasado, he dado más de 200 charlas a personas desde séptimo básico hasta universidades, ministerios, duplas psicosociales, una serie de edades, absolutamente transversal. Y esto con el sentido de poder educar y desde la educación poder prevenir
estas situaciones de violencia. Y esa va a ser nuestra forma como fundación, porque además que está dentro de, de nuestros estatutos de cómo tenemos que manejarnos, que nosotros no atendemos agresores. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de los agresores? Es a través de la educación. Cada vez llegar, si yo les contaba que yo hacía charlas a partir de séptimo básico, hoy día nuestro equipo de prevención y educación, los talleres que lo está haciendo a partir de quinto básico. Y así más adelante queremos llegar, realmente poder llegar a los más chiquititos, porque esto tiene que ver con lo que tantas veces hemos hablado con la Constanza, que tiene que ver con la educación emocional. Cuando yo tengo un cabro de 12 años que me dice, tía, a mí me da rabia y yo hago tira a las cosas, y yo le pego a las cosas. Y resulta que cuando tú hablas con este niño, tú te logras dar cuenta que este niño nunca tuvo rabia, que lo que tenía era pena. Pero como no sabe expresarla, él piensa que es rabia. Si nosotros no nos damos el tiempo para poder darle una vuelta a esto y educar realmente de las emociones, lo que yo voy a tener es un adulto de 30 años que no sabe cómo manejar sus emociones. Y por eso es tan importante que no lleguemos tarde, lleguemos cuando son más chicos. Yo creo que este tipo de actividades que nos pongan un tema sobre la mesa y que podamos conversarlo desde distintos puntos de vista, hace que por lo menos cada uno en su metro cuadrado pueda ayudar y podamos ser realmente un aporte real a tener una sociedad sana, una sociedad libre de violencia. Y lo que yo siempre digo, menos indiferencia, menos individualismo, más proacción, más importarnos, más empatía, que nos importe el otro, y vamos a tener una sociedad más sana y ojalá libre de violencia. Muchas gracias. Grande, Consuelo. Ahora le vamos a dar el pase a nuestro querido Francisco. Aquí ya te están mandando cariño, Consuelo, desde Chiguayante. Y de seguro que van a salir también la barra de Francisco cuando él empiece a hablar. Así que le damos el pie ahora a Francisco de la Fundación Ilusión Viril. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí. Buenísimo. Gracias, Consuelo. ¿Qué decir después de tu exposición? En primer lugar, agradecer la invitación, especialmente porque esta invitación ha hecho que durante estos días converse con mucha gente, con muchas personas, de Ilusión Viril, de mi familia, algunos amigos, mi pololo, y ha sido muy rico porque creo que esa es la base desde donde comenzar a trabajar, la comunicación. Una comunicación efectiva como sociedad, como comunidad de personas que tienen que vivir juntas, respetarse y quererse. Como mamíferos gregarios tenemos esta necesidad de armar relaciones que no necesariamente son amorosas, pero en el momento en que armamos relaciones amorosas, creo que es muy importante que por no conversar se van rompiendo ciertos espacios en que se cuela la violencia, en que se genera fenómenos de violencia. Y por eso ha sido muy rico la invitación. Yo nunca he tenido una relación heterosexual, por ejemplo. Mis relaciones de adulto amorosas siempre han sido homosexuales y por lo tanto es otro espacio donde también se genera violencia machista, donde también se generan problemas en el pololeo, no tan distintos a las relaciones heterosexuales, y que muchas veces es muy callado. Qué bueno que podamos conversar de estas cosas, ¿no? Hace un par de años, por ejemplo, 3, 4 años, cuando comienza fuertemente una ola de, no sé ni siquiera cómo llamarlo, una ola feminista, en la Facultad de Derecho vimos una toma muy grande, salió un profesor muy importante, a propósito de una acusación, que no era una relación de pareja quizás, y empezó a tener nombre esto, después de tantos años, después de tantos siglos, que amigos, que amigas, que mi propia mamá, por ejemplo, se acerque a contarme, a ponerle nombre a cosas que le habían pasado en su relación, en su pololeo, en los pololeos de las personas que te rodean, y luego no solo mirar al entorno cercano, también mirarse uno. ¿Sí? ¿He sido violento en mi pololeo? ¿En mis pololeos? ¿Soy violento en mis pololeos? ¿Replico prácticas?
Y en ese sentido creo que lo más importante es la comunicación, ponerle nombre. Si uno no le pone nombre, si uno no es capaz de comunicarlo, si uno no es capaz de reconocer que existe, lo calla y luego lo naturaliza. ¿Cómo enfrentamos la violencia? El pololeo reconociendo que existe. Creo que es muy importante, primero, reconocer que existe como fenómeno, y cuando hay alguien que no sea capaz de reconocerlo, entregarle todas las herramientas para saber que existe, que puede estar siendo víctima de violencia, y que esa violencia no es necesariamente un golpe. Como dice Consuelo, una persona que ha sido golpeada, una persona que llega a ser maltratada físicamente, es porque ha sufrido otros tipos de violencia. Violencias que quizás culturalmente desde chicos nos enseñan. Como hombre puedo decir que me enseñaron o que aprendí, no necesariamente me dijeron eres poderoso, pero sí te enseñan en el colegio que el hombre tiene poder. Hablas más fuerte, callas a una mujer. Hablas más fuerte en tu relación, vas a callar a tu pareja. En el espacio público nosotros irrumpimos violentamente. También lo hacemos en el espacio privado, ¿no? Y con pequeños gestos de violencia vamos construyendo un círculo. Por ejemplo, controlar los tiempos en la pareja. ¿Con quién te estás juntando? ¿A qué hora llegas? ¿Con quién vas a salir? Controlar la ropa. Te vistes con tal o cual cosa. Una vez en una feria libre estaba comprando una camisa usada y al lado había una pareja y él aprobaba lo que ella le iba mostrando y finalmente él sacó un billete de 10 lucas y se lo pasó y ella pagó. Eso es violencia. Quizás no es una violencia que uno detecta a simple vista, porque aquí no hay un golpe, aquí no hay un grito, pero sí hay control. Control económico y control sobre cómo se está vistiendo esta persona. Y creo que eso es el resultado de una cultura que nos entrega a los hombres la posibilidad de control a través del poder. Otras formas de violencia, por ejemplo, más sutiles, los celos. Esta idea del amor incondicional, el amor perfecto, que me permite prometerle algo a alguien, a mi pareja, y cuando esto no calza en el esquema, intentar retenerla. No te vas a ir, tú eres mía, eres de mi propiedad. Horroroso. Horroroso sentir que hay una persona sobre la cual tengo un poder de disponer. Y mal entendido, en vez de acercarla, la alejo, controlándola, controlando sus quereres, aislándola de su grupo, por ejemplo. Uno de los grandes problemas que yo creo que como sociedad, y aquí sí me remito a una cosa más profesional, es que cuando una persona se encuentra en un círculo de violencia, cuando hay una barrera en torno a su relación, la persona queda aislada. En general, se crea una aislación de la víctima respecto a la sociedad que también es garante de su seguridad, ¿no? Entonces tenemos casos, por ejemplo, como los que me tocaba vivir cuando hacía mi práctica en la Fiscalía en Chiloé, en que las mujeres finalmente se decidían, después de años, quizás después de generaciones de violencia, y no solo en el pololeo, en la pareja, ¿no? Personas jóvenes de mi edad, quien tienen naturalizado que la pareja le grite, que la pareja no le dé plata, que la pareja incluso lo controla económicamente, no es que no le dé plata, que hay un control absoluto sobre la pareja. Y cuando logran denunciar, cuando se acercan finalmente a la institucionalidad a denunciar, con lo que se encuentran es un nulo enfoque de género. Funcionarios que no están preparados para, o en su mayoría, para enfrentarse a esto. Hombres que probablemente pueden ser amigos, por ejemplo, de la pareja. Y luego una seguidilla de procedimientos que van tornando muy complejo solucionar el problema. Entonces se burocratiza, finalmente se termina burocratizando un problema gigantesco de salud pública. ¿Y qué pasa? Las personas dejan de denunciar. En la mitad del procedimiento se retractan, se cansan, porque llevan 6 meses con esta denuncia y finalmente no es posible, por ejemplo, probar que estoy siendo víctima de violencia psicológica. Tenemos problemas institucionales en ese sentido. Otro problema, creo yo, y que se soluciona con educación o apuntando a que sea la educación el espacio donde atajemos a tiempo
antes de que se convierta en un problema de salud pública como el que tenemos, es tender a reproducir modelos de pareja que sean equitativos. Tender a reproducir crear modelos de pareja donde ninguno está por sobre el otro. Le comentaba el otro día a mi pueblo, no me gusta mucho la palabra pareja, pero es muy decidora. Cuando algo es parejo, es porque es ecuánime, ¿no? Está en el mismo espacio. Y donde se genera violencia es donde una persona ha tomado un rol por sobre la otra. Le ha quitado poder, ha tomado un poder que no le corresponde, la pone en segundo lugar, en una posición de desventaja. Y de ahí, bueno, la seguidilla de violencias que podemos tener desde control en el teléfono hasta matarla. ¿Cómo podemos impedir esta violencia? Desde la educación, desde la comunicación y también, creo, desde de la creación de una institucionalidad que sea funcional a crear parejas felices, parejas sanas, parejas donde no se reproduzcan modelos de violencia. Y eso, bueno, tenemos un gran abanico. Desde la equidad en lo económico, que no haya un control económico, las mujeres ganen lo mismo que los hombres. En lo sexual, por ejemplo, también me toca ver muchos casos en que es la propia pareja la que genera un problema de violencia cuando se saca el condón antes de tiempo. Cuando se niega, por ejemplo, a poner condón. ¿Cuántas amigos, cuántas amigas me cuentan que tienen que dejar que quieren dejar los anticonceptivos y no quieren? Y no pueden, porque el pololo no se quiere poner condón. Eso es violencia. En el caso, por ejemplo, de las parejas homosexuales, me ha tocado ser testigo de cómo dos polos de poder culturalmente aprendidos chocan y se generan roces porque cada uno quiere estar por sobre el otro. En lugar de estar en paralelo, como un equipo, eso es una pareja, ¿no? Se generan roces porque uno quiere tener poder por sobre el otro. No estoy tratando de negar que no exista violencia que sea hacia ambos lados. También existen parejas donde es la mujer la que violenta. Pero en general, culturalmente, es el hombre el que concentra mayor posibilidad de ejercer violencia. Y por lo tanto, tenemos que lograr que seamos los hombres los que dejemos de entender que aquí mi pololo, mi polola es una propiedad sobre la cual dispongo libremente y puedo hacer lo que quiera. La persona con la que intento construir una relación de pareja, ya sea desde los 12 años, incluso traté de entender pololeo hasta adulto mayor, digamos un pololeo de personas de 60, 70, 80 años, dejemos de entender como hombres que soy el jefe de la relación. Aquí no hay jefes, son compañeros, son aliados, si uno quiere, son un equipo. Y en el equipo ambas personas deberían tirar para el mismo lado. Pero si una persona pretende construir una relación de pareja en torno a la violencia a la otra, esa relación está destinada al fracaso, por un lado, y por otro lado está destinada a crear un problema emocional y de salud en la persona que es víctima de esta violencia, ¿no? El victimario, en el mejor escenario, es donde está aislado, o sea, donde aísla a la víctima de las personas que la pueden ayudar. Entonces tenemos que crear redes de apoyo efectivas, redes institucionales de apoyo, redes de comunicación, donde si yo detecto, tengo miedo, algo pasa, algo que no entiendo, sea capaz en el primer minuto de decirlo, sin que necesariamente sea una denuncia y que quiero salir corriendo de esta relación. Puede ser que haya violencias que uno reproduce y que no necesariamente van a terminar en un feminicidio, pero hay que atajarlo a tiempo. La víctima pudiendo hablar y el victimario pudiendo decir sí, efectivamente puedo haber incurrido en conductas violentas. No estoy tratando de justificar al victimario, por favor, que se entienda eso. Pero sí que si uno quiere mantener esa pareja y que sea una pareja sana, poder identificar cuáles son los nudos de violencia y contener el tsunami a tiempo. Y donde la violencia sea extrema, que sea y no extrema, donde la violencia se convierta en un problema, que haya una institucionalidad genérica de Estado que pueda poner freno a tiempo, que pueda responder institucionalmente de forma viable a tiempo. Eso. Muchas gracias.
Súper. Entonces ahora les vamos a abrir el micrófono a ambos, porque vamos a empezar con algunas preguntas. Y lo primero que quiero preguntarles, y un poco tomando algo que nos estaba preguntando Marcela Salinas, es ¿cómo ven ustedes el rol que tiene la educación romántica? Y cómo eso también hay sesgos de género y cómo eso de alguna manera influye en el tema de la violencia. ¿Cómo lo ven ustedes desde las aristas que cada uno está trabajando? Que nos cuenten un poquito de eso. No sé si quieres partir tú, Consuelo. Está silenciada, me parece. Ahí. Mira, pasa que yo creo que hay, por una parte, la educación, o sea, esta creencia del amor romántico, y por otra parte, creo que la creencia religiosa son dos aspectos que no nos ayudan mucho a tener parejas sanas, parejas que no se estén violentando uno a otro, porque en ambas, de distinta forma, pero ambas llevan a esto a todo lo contrario de lo que estaba explicando Francisco, que no sea una pareja, que hay uno al que uno tiene que agradar, que hay uno al que uno tiene que servir, que Dios nos manda eso, que tenemos que aguantar porque es ser buena persona, aguantar. Entonces, cuando tú te crías desde chico, desde chica, con esta visión, con esto de que en realidad el que no confronta es mejor persona que el que confronta. Siempre hay matices, por supuesto, y todo eso. Que cuando tú te crías en una familia con hombres en que el que tiene que ir a la cabeza de la mesa es el padre, el que recibe el primer plato de comida es el padre, el que recibe casi que la mejor presa del almuerzo es el padre, y los hombres de la casa, el que tú tienes que servirles a ellos, el que por la otra mejilla, el que hay que dar hasta que duela, y no tengo nada contra la religión, porque también soy, creo, yo creo que todo eso, esa educación y el soñar que vamos a tener a un príncipe azul, que, o sea, nunca fue azul, primero que todo, nunca fue azul. Y estos de los cuentos, que son bonitos, pero es súper necesario tener que cambiarlos porque está tan en nuestra naturaleza que hoy día las niñitas de 2, 3 años todavía siguen con lo mismo. Y eso que tenemos absolutamente, que ya hay generaciones que piensan de otra forma, pero es tan fuerte todo lo cultural, todo lo de nuestra educación, que hay que construir un par de siglos, yo creo, para poder plantearnos cómo mejorar esto. Yo insisto, yo le tengo tanta fe a que desde el Ministerio de Educación se pongan serios y digan, ¿saben qué? Todo esto, esta juventud, que bueno, yo creo que siempre la gente habla en las diferentes décadas, que esta juventud de ahora no era lo que había antes. Yo creo que siempre la etapa de la juventud es la etapa de rebeldía, pero yo siento que es súper necesario que ya hoy día entendamos y demos nuestro brazo a torcer y decir, ¿sabes qué? Es lo que les dije recién, estamos haciendo algo mal y que tenemos que todos los componentes de la sociedad estar activos en esto, porque, insisto, no sabemos expresar las emociones, no entendemos eso. Siguen habiendo una cantidad de embarazos adolescentes tremendo. Sigue habiendo un montón de agresiones sexuales como si fuese el pan de cada día. Lo que pasa es que no hay denuncias muchas veces, pero mientras no sepamos cómo controlar, no sepamos acerca de nuestras frustraciones, de nuestros impulsos, vamos a seguir igual. Entonces yo creo que de verdad que siento que es algo de política, es algo del gobierno, no del gobierno, perdón, del Estado, de ya poner un stop y escuchar a la gente que trabaja en esto, porque me parece que cuando tú tomas determinaciones desde las alturas y cuando todos se manejan desde las alturas, son poco conectados con la realidad en varios temas, pero en la educación me parece que es fundamental
que eso se baje y que hablen con la gente, o que hagan, porque tú no me vas a decir, o sea, yo participo en mesas, y las mesas generalmente, las personas que van están a cargo de cierto, no están en lo más alto, y los más altos siguen sin escuchar, porque las personas que van a las mesas de sus organismos te dicen, pero si no nos escuchan, si nosotros no sacamos nada con tener mesas a lo largo de todo Chile, si a la hora de tener que tomar determinaciones y hacer cambios, se escuchan entre ellos, entre la gente que no trabaja en el día a día. Me estaba acordando cuando era chico, en séptimo básico, tenía una profesora de arte, adorable, pero que decía mucho: quien te quiere te aporrea. Y se lo repetía a Claro. mis compañeros y a mis compañeras. Entonces, hoy día lo miro y espanto. Porque además ella debe haber sido criada también bajo esa lógica. Y se lo decía a niños chicos. Y como si alguien te pega, te quiere. Como si estuviéramos tan castrados emocionalmente que tenemos que expresar los sentimientos a golpes. Yo sigo enojado porque no haya pasado la ley de educación sexual integral en el Congreso. Creo que eso era una cosa absolutamente necesaria no solo porque no tenemos una política de Estado, como dice Consuelo al respecto, sino porque los niños pasan la mayor parte del tiempo en los colegios. Es en el colegio donde nacen las primeras relaciones de pareja, donde pasamos 7, 8 horas al día, donde finalmente aprendemos a convivir con pares. Entonces, por un lado, es importante la educación en la familia, donde si un niño ve que hay violencia en la pareja de sus padres, probablemente lo va a naturalizar, sin ningún juicio de valor. Esto es lo que se hace. Y luego lo reproduzca en su propia pareja. Eh, y porque de lo aprendido, yo pienso que el niño violento del colegio va a ser un niño violento en la universidad y va a ser un niño violento, un hombre violento en sus relaciones hacia adelante. Porque nunca le enseñaron a respetar a la otra persona, a respetar a quien tiene al lado como compañero, como compañero o compañere de equipo, digamos. Y en eso yo creo que la educación juega un rol fundamental. No nos enseñan a ser pareja, no nos enseñan a cuidar a la persona que más se supone más quieres. Y en eso también el amor romántico, la idea, por ejemplo, del amor incondicional, la idea de que, como dice Consuelo, tiene que ser una pareja para toda la vida, y si falla, mala suerte. Yo me acuerdo del horror de la mamá, haber escuchado a un compañero contarme una vez que a su mamá sus amigas le habían dicho: el divorcio no va. No, uno no se puede divorciar. Y se tenía que bancar eso. ¿Qué le dice eso a sus hijos? Que se tiene que bancar una mala relación para siempre. Eso es impensado. Que el contrato sea entendido religiosamente o sea, que el matrimonio sea entendido como un contrato indisoluble, atroz. Si ya la pareja no funciona, bueno, demos paso a un cierre sano y a otra pareja. No tenemos por qué estar amarrados para siempre a alguien que no quieres. Sobre todo cuando esa persona que no quieres además te trata mal. Yo creo que la educación estamos fallando hace años, que no tenemos una política ni de educación sexual ni de educación afectiva seria. Son solo picoteos que cada cierto tiempo cambian, que el colegio que quiere lo incorpora o no, pero no existe un plan global en torno a esto. Sí, pues no existe nada y por eso es que me encanta que tengas tanta fe, Consuelo. Yo no la tengo y por eso es que estamos haciendo estos conversatorios para poder ir generando cierta presión y poner temas en la mesa, como bien dice Francisco, la importancia de comunicar. Pero lo cierto es que, claro, acaban de rechazar una ley muy importante para este tema y no nos olvidemos que más allá de las tendencias políticas, que en este gobierno, en los temas de género, el primero era la violencia en el pololeo y todavía no pasa nada. Entonces, sí, es un temazo. Entonces, agarrándonos de esto, el tema de las comunicaciones, porque uno, ¿dónde va a aprender los buenos modelos de relación de pareja si en las comunicaciones eso no vende? ¿Cómo ven ustedes ese tema? ¿Cómo también desde su vereda tratan de mostrar, porque en estos medios de comunicación también se educan masculinidades, se educa modos de ser mujer, y especialmente lo que a mí siempre me horroriza es el modelo telenovela, donde primero se muestra el amor, 26 capítulos de sufrimiento y después todo funciona.
¿Cómo ven ustedes el tema de los medios de comunicación y la responsabilidad que también tienen en el proceso educativo? Primero voy a decir algo. Connie, no es fe, es convicción. Y así como hemos ido al Congreso un par de veces, tenemos que ir de nuevo. Con convicción se mueve al mundo. Créeme, eso, o sea, créeme que eso es así. A ver, con el tema de las comunicaciones, yo quisiera hablar algo que en realidad no sé si se tocará mucho, pero a mí hay algo que me tiene podrida hace un rato ya, que tiene que ver con las campañas que se hacen para prevenir la violencia. Y siento, y bueno, y tengo el espacio acá para hablarlo, porque si no, pero siento, y me tiene hasta acá, el tema de que todas las campañas que se hacen, que son las que tienen Lucas, digamos, para que uno las vea, se hace siempre dirigida a las víctimas. Y se sigue dando la responsabilidad a la víctima. ¿Y hasta cuándo? ¿Por qué no hacen campañas dirigidas a los agresores? ¿Por qué las campañas son todas dirigidas a las víctimas cuando tenemos una víctima, que es una persona que se enfermó, que se le enfermó su voluntad, que está enferma producto de esta violencia psicológica sistémica? Entonces, a esa persona que está enferma, que tiene enferma su voluntad, tú más encima le das la responsabilidad para que esa persona tome fuerza. Hay algo. Ya, le das la responsabilidad para que esta persona tome fuerza, para que esta persona se atreva, para que esta persona denuncie, para... ¿Cómo seguimos haciendo eso? ¿Por qué no ponemos en el banquillo? Estos son los hombres hablándoles a hombres. Que, bueno, esto no quiere decir que no exista hombres que sean agredidos por mujeres, pero en porcentaje la diferencia es abismante. Entonces, ¿por qué no teniendo los medios? Insisto, estamos hablando de organismos que tienen los medios como para poder llegar a mucha gente y abordar esto. Nosotros personalmente, todas nuestras campañas son pobres, pero son para las redes sociales y tenemos una buena cantidad de seguidores. Y una de las campañas que tenemos pendientes para poder comunicar esto tiene que ver con una campaña que estamos haciendo dirigida a agresores. No a las víctimas, porque creemos que ya basta con, o sea, la víctima recibe golpes, recibe malos tratos, recibe humillaciones, denostaciones, y además de todo eso, al final del día, tiene que tomar el valor para poder para poder pedir ayuda, y esa ayuda significa además que esta persona esté súper cuestionada, porque nosotros convengamos en que no somos una sociedad muy apoyadora, somos una sociedad absolutamente juzgadora. Entonces, cuando esa víctima va a contar, lo primero que hacemos es opinar. Y entonces esa víctima que tenía tanta vergüenza se arrepiente, porque generalmente lo que opinamos es lo mismo que dicen todas estas campañas, de que no lo permitas, sal de ahí, y no es así. Así que nuestra responsabilidad y lo que viene pronto es lo que les acabo de explicar, que es una campaña que estamos haciendo con nuestros medios, por supuesto, incomparable a los medios de otras organizaciones, pero que va dirigida a los agresores. Hoy tengo varias ideas. Primero, las redes sociales, pienso, son resultado, o como no son las redes sociales, la comunicación que tenemos como sociedad es resultado de quienes somos. Y, por ejemplo, me encanta Disney, me encantan las películas de Disney, me sé los diálogos, canto, pero frente a eso yo entiendo que uno tiene que tener un discurso crítico de cómo ha tratado ese tipo de contenido el amor. Cómo las teleseries, como decías, entonces, hay amor, o sea, hay amor, violencia, 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 amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor normal, el amor, no normal, el amor común, el amor sin sobresaltos, digamos, creo que no vende. No vende para una campaña, lo que vende es el maltrato,
lo que vende es el amor sufrido, tengo que lograrlo, tengo que estar ahí, el amor, el amor eterno, el amor incondicional. Y eso replicado a acceso absoluto a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, construye un relato. Y ese relato es lo que nos terminamos comprando. Por ejemplo, el primer pololeo creo que es terrible. Porque uno cree que después de eso no hay nada. Después de eso el desierto. Entonces la gente se aferra, las personas nos aferramos a ese primer amor y lo sufrimos, en algunos casos, digamos, lo que veo en mis primos chicos, en algunos amigos. Y dice, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué sigues ahí? Después de esto hay amor después de ese amor. Hay pareja después de esa pareja. En tema de comunicaciones, por ejemplo, hemos visto una avalancha, un fenómeno gigante de funas. Los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, tomadas por las funas. Y a mí no me gustan las funas en el sentido de que creo que una funa que existe es una falla institucional. A cada funa es porque algo pasó que la institucionalidad falló. Y entonces vemos colapsadas las redes sociales de personas que han vivido experiencias terribles o personas que relatan experiencias de otras personas que ya no las pueden relatar, donde lo que faltó fue ponerle malla a tiempo, coto a tiempo. Hoy día, en un mundo instantáneo donde las comunicaciones son como bombardeos todo el día, pienso que deberíamos ser más cuidadosos en qué discursos damos al público general. ¿Qué es lo que permitimos que vean los niños? ¿Cuáles son los modelos de amor, cariño, respeto que queremos que aprendan nuestros niños, y adolescentes, jóvenes, etcétera, y niñas? Y también, ¿cuáles son los modelos que queremos como sociedad ver? Yo no quiero, yo no espero vivir en una sociedad donde sea un cierto tipo de amor el que más se ve porque es el que más vende, y que termina no siendo el que mejor nos hace como comunidad. Una de las preguntas que aquí hicieron y que la voy a agarrar y la voy a transformar es, ¿qué ustedes priorizarían en una formación de niños de sexto, séptimo básico? ¿Qué temas tratarían para poder hacer esta prevención de la violencia en el pololeo? ¿Cómo deberían ser las relaciones sanas? Po? Yo creo que a esa edad tienes que darle harto con la parte sexual y tienes que darle harto con el tema de las relaciones, de cómo deberías comportarte con alguien que te guste, cuál es la forma más sana de mostrar, que ellos mismos puedan reconocer qué es lo que está, qué es lo que no es bueno para ellos. Por ejemplo, el niñito, la niñita que siente que es como dueño de la otra persona y que esa otra persona con la que se está relacionando le tiene que pedir permiso para juntarse con los amigos, que esa otra persona, que ella sienta o él sienta que una demostración de cariño es, por ejemplo, pasarle el teléfono para que lo revise porque no tengo nada que esconder. El ir a enseñarles eso, el orientarlos en la parte sexual, en decirle, no, está malo que hagas esto, sino que decirles y hablarles de lo que van a sentir, porque en el fondo usar condones, YouTube, pero nadie les habla de que cuando estén mucho rato solos, si comienzan a excitarse, todos van a querer tener otro tipo de contacto, y que ahí es donde deben pensar, parar, porque desde que tienen la primera relación sexual pueden ser papás, qué sé yo. Yo creo que, insisto y vuelvo, yo creo que ya soy súper repetitiva con el tema de las emociones. ¿Qué sacáis con enseñarle a las niñitas que de chiquititas se van a poner anticonceptivos o empiezan a ir a la matrona, y a los niños que usen preservativos? Háblale acerca de todo lo que van a sentir, de las sensaciones, de evitar ciertas cosas, de responsabilidades. Creo que por ahí, y como te digo, también siento que el tema de los celos que habló Francisco es algo que no hay que pasarlo por alto, porque tenemos súper asociado el sentir celos a que la otra persona me importa.
Es como, y yo lo hablo desde los niñitos de 12 años hasta mujeres adultas como yo, que igual encuentran así como igual es entretenido, igual es rico sentir que se preocupan por ti, ¿cachai? Entonces yo creo que eso, si eso no tiene que ver con preocupación, eso no tiene, con querer, no tiene que ver con querer a otra persona o con lo que tú valoras a otra persona. Yo creo que desde ahí hay que enseñarles, desde esas sensaciones. Puedo estar súper equivocada, yo hablo desde mi punto de vista. Creo que de nuevo esto me retrotrae mucho a pensar cómo fue mi propia crianza de hombre. Y en algún minuto creo que los niños, o sea, cuando uno va a un jardín infantil, por ejemplo, ve cabros chicos, niños hombres, son muy toquetones hasta cierto punto y se corta. Y se corta la posibilidad de expresión de cariño a través del tocar, del darse besos, abrazarse. Y tenemos como una censura cultural, educativa, aprendida, de que no está bien que los hombres expresen, por ejemplo, emoción a través de tocarse. No estoy hablando de tocarse como eróticamente, sino solo abrazar. El hombre como que nos castran emocionalmente, por un lado. Por otro lado, emocionalmente en la comunicación también. No poder expresar emociones. El estar en pareja, por ejemplo, preguntar algo y que haya un silencio, un mutismo absoluto, no poder ponerle nombre a lo que me pasa. Entonces, lo que me pasa es callarme, lo que me pasa es expresarme a través de un golpe, lo que me pasa es expresarlo a través de cerrar la puerta a poder dialogar. Y un niño de séptimo básico, con todas las hormonas revolucionadas, entrando en un mundo de relaciones sexuales, entrando en un mundo de relaciones sexoafectivas más bien, debe estar sobre todo perdido. Perdido porque, como dice Consuelo, su enseñanza sexual ha sido el porno, que reproduce estereotipos atroces de un mundo que no existe, de una maqueta de mundo. Sus modelos de crianza probablemente han sido mutis. El papá nunca ha hablado de emociones. Solo, en general, yo diría que la conversación que se da entre hombres, como a esa edad, es como romanticona, como... no hay una profundidad en cómo transmito qué es sentir cosas por otra persona, qué es sentirme atraído por otra persona. En los colegios a nadie le enseña, incluso los profesores te molestan, como, ay, está pololeando, hay como una jocosidad en torno al formar pareja, como si fuera burlesco, y no un fenómeno natural, humano, precioso. Y como esto es un problema multifocal, digamos, tenemos un niño que está empezando a salir con una niña, tenemos a todos sus compañeros molestándolo, todos en el mismo nivel de educación sexoafectiva, y entonces se transforma en lo que los gringos llaman como el locker room, como el locker talk. Esto de que los hombres forman un grupo con una cultura única, con una cultura específica, perdón, y se van replicando modelos que nadie ataja, que nadie es capaz de ponerle nombre y atajar a tiempo. Y en eso los colegios y en la educación en general, no solo en el colegio, en la familia, entre pares, es muy importante para prevenir que se vayan formando estos como cotos culturalmente aprendidos de comportamientos naturalizados. Porque además, disculpa Francisco, si esto no te lo enseñan en la casa, con quien lo vaya a aprender es con tus pares. Y seguramente no lo vaya a aprender de la forma mejor porque hoy día los niños a los 9 años, el otro día dieron un estudio de el porcentaje de niños que a los 10 años ya habían visto porno. Entonces, si tu escuela va a ser esa, no, pues estamos fritos. Totalmente de acuerdo. Ambos tienen la experiencia también de estar cerca de trabajar con adultos que están vinculados a la violencia de alguna manera, desde su perspectiva. ¿Qué es lo que ven? Que esos adultos terminan aprendiendo con ustedes y que no aprendieron nunca y que al final, como ustedes dicen, hay un tema que podría ser educado desde la casa. Sin embargo, parece que en la casa tampoco está la educación. Entonces, esto es como un círculo que se va perpetuando, lo que pasa en el hogar, con la ausencia de lo que pasa en los colegios, y que va una y otra vez avanzando. Entonces, desde su perspectiva, ¿con qué carencias llegan estos adultos y cómo eso lo siguen replicando después de la educación que tienen hacia los menores?
Chuta. Mira, nosotros por lo menos que trabajamos con víctimas de violencia, todas y todos llegan con, esto es sin darse cuenta o con darse cuenta, esto no, llegan en diferentes etapas, pero con mucho miedo al que dirán, con mucha vergüenza y con un sentido de desesperanza tremenda. Cuando tú a estas personas, cuando estas personas empiezan a trabajar con su autoestima y empiezan a darse cuenta que planeaste una vida con alguien, pero esto no resultó, y que sí hay más allá de esta relación, empiezan a ver las cosas de otra forma. Cuando se encuentran con gente que no los va a juzgar, que los va a escuchar, que les va a preguntar qué necesitan, que los va a apoyar en el camino que están por emprender, se atreven un poco más. Son personas que vienen absolutamente dañadas, que creen que no sirven para nada, que vienen de un tiempo de manipulación en que el agresor o la agresora los tiene convencidos de que más o menos tienen que dar gracias a Dios porque esta persona está al lado de ella. Por lo tanto, cuando tú tienes a alguien así tan destruido, tú necesitas reformular lo que es la autoestima para esa persona, que se dé cuenta que de nuevo, o sea, que siempre ha sido una persona capaz, pero que está como en un paréntesis nomás, y que vuelva a retomar las herramientas que tenía, y si no las tenía, poder ayudarla en ese camino. Siento que eso es súper necesario, siento que cuando les sacan la desesperanza también, cuando les muestras que hay más de un camino, desenredamos. Yo siempre digo que la violencia no es el círculo de la violencia, sino que es el laberinto de la violencia. Entonces, cuando tú logras desenredar y pueden ver esto, les sacáis la desesperanza y ven que en realidad sí pueden seguir, incluso pueden seguir sola o solo, y se empiezan a querer. Yo creo que por ahí ese es el cambio mayor que yo veo, y se ve hasta físicamente. O sea, yo veo cuando llegan mujeres y hombres, ¿eh? Nosotros atendemos a mujeres y a hombres, y de hecho, lo que les decía hace un rato, son muy pocos los hombres comparados con las mujeres, pero es exactamente lo mismo. La forma en que llegan, el físico, su postura, su mirada, su brillo, es absolutamente diferente a cuando empiezan a retomar sus herramientas y a mejorar. Es increíble, da un gusto, es súper emotivo saber que alguien dice, voy a poder, cuando alguien te dice, he tratado tantas veces y no puedo, y he tratado y he vuelto no sé cuántas veces y cada vez es peor, y se da cuenta que sí puede, algo que para cualquier persona que no esté metido en esto, una tontería, para ellos es tremendamente grande, y para todos nosotros que los acompañamos es una tremenda meta. Entonces yo creo que básicamente es eso lo que les acabo de comentar. Me encantó el concepto del laberinto de la violencia, de hecho lo anoté. Nosotros, por el otro lado, trabajamos con varones, especialmente con varones, con hombres que quieren, que tienen un deseo, que probablemente es un deseo al que le cuesta poner nombre. ¿Qué es esto que está pasando? Y que son personas que se han dado cuenta que o han sido abusivos en sus relaciones, han sido violentos en sus relaciones, o que llegan en una relación, por ejemplo, donde el estándar es distinto. Muchas mujeres que hoy día, por ejemplo, ya no construyen relación con un hombre que no tenga cierto parámetro, por ejemplo, de una visión feminista del mundo. O hombres que necesitan y desean ser agentes de cambio entre sus pares, en sus familias, en sus oficinas, en sus grupos de amigos, de esta verdadera transformación del mundo. Si uno piensa sí, yo diría unos 30, 40 años, incluso 10 años,
esta cuestión de que los hombres habláramos de feminismo, de que nos interesara leer de teoría, de que activamente, primero hagamos el ejercicio de decir, oye, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo me estoy comportando? Y después, ¿cómo podría dejar de repetir este patrón y ponerle no sé cómo decirlo, intentar romper, partir el patriarcado y construir hombres que vivan en igualdad de condiciones con las mujeres? Por favor, que se entienda que no somos iguales en algunas cosas, pero en el trato al menos, en la forma de ver la vida, en pares y de forma equitativa, es muchas veces una necesidad que parte sin nombre y que en un proceso, en un camino de educación, fuertemente de educación, de autoconocimiento y sobre todo también de expresión, de poder ponerle nombre a ciertas cosas, de que deje de ser un murmullo y sea una palabra. Violencia, miedo, impotencia sexual, celos. Y yo creo que esas son las personas con las que trabajamos, hombres que se dan cuenta de que algo pasó, de que algo les pasa, de que algo está pasando en el mundo y quieren ser agentes de cambio en algún espacio de sus vidas. Súper, va quedando claro entonces que la cosa va en definitivamente por este como gran, no sé, gran base que nosotros trabajamos desde la Fundación que tiene que ver con la inteligencia emocional, esta capacidad de autoconciencia, ¿no es cierto?, de poder también regular las emociones, como lo vienen mencionando, la capacidad de desarrollar la empatía, pero, y cada uno lo ha ido trabajando desde distintas aristas. Me encanta, Consuelo, que estés pro educación emocional, que tú sabes que yo me he dado la vuelta y he llegado para acá. Y les quería a ambos agradecer el que hayan estado compartiendo con nosotros y que cada uno puedan dar el mensaje que les gustaría dar con respecto a este gran tema, que es cómo educamos relaciones saludables, cómo educamos relaciones corresponsables, cómo educamos relaciones que sean equitativas, y cómo lo hacemos desde también el ejemplo personal y desde chiquititos, cómo podemos hacer eso para todos los que están aquí interesados. Y además, por favor, después pónganle su Instagram, que lo están pidiendo ahí en el chat, que los quieren seguir. Connie, yo no sé hacer esas cosas, así que hazlo tú sabes cuál es mi Instagram. Mira, o sea, yo quiero hablarle a los terceros, a los que no están sufriendo violencia. Es en general y no tiene que ver con, o sea, sí tiene que ver, pero para mí, de verdad, yo creo que una buena forma de poder parar esto, detener, primero es haciéndonos cargo de nuestro metro cuadrado, ¿ya? Si nosotros somos más empáticos, menos indiferentes, en nuestro metro cuadrado seguramente vamos a provocar cambios que son pequeños, pero van a ser cambios. Y yo estoy segura que mi metro cuadrado, más el tuyo, Connie, más el tuyo, Francisco, hacen hectáreas de cambio, más todos los del país. Si encontramos mucha gente con esta mentalidad, realmente vamos a poder hacer cambio. Yo soy una convencida, yo insisto, la palabra clave acá es convicción, soy una convencida que una sociedad civil bien organizada, aunque tengáis acá arriba lo que sea, y como sea, una sociedad civil bien organizada puede cambiar la historia de un país. Y yo los invito a eso, a ser agentes de cambio, y vamos a poder, y esto es solo convicción. Gracias. Un mensaje para terminar. Yo creo que un cambio es necesario no solo para el discurso en los diarios, no solo para mejorar índices numéricos, para aparecer en los índices mundiales. Creo que la magia de esta gran transformación como sociedad es poder construir una comunidad más sana, poder construir una comunidad más feliz, y en eso creo que los hombres tenemos que dejar de ser solo como el sujeto que agrede y además que no habla. Tenemos que, entre nuestros pares, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros jefes, con los otros hombres, construir espacios en que le pongamos nombre a lo que pasa y también donde a través de la comunicación podamos construir una
conciencia grupal. Eso yo creo que es lo esencial. Como en el tú a tú, el uno a uno, en los grupos, los distintos grupos de la sociedad, poder construir espacios donde comuniquemos que algo está pasando y que algo tiene que cambiar. Eso. Quedaron todos inspirados de seguro, aquí están poniendo, lo están felicitando, dicen magnífico conversatorio, magníficos invitados. Les recuerdo a todos los que están participando en este conversatorio que después lo vamos a subir a YouTube, así que si lo quieren volver a ver, si lo quieren compartir, mejor aún. Y la verdad es que agradecerle tanto a Consuelo como a Francisco, también esto de que estén colaborando, hablando de eso del hacer comunidad, de que estén colaborando con nuestra fundación en este minuto para tener este conversatorio, y ojalá más adelante podamos seguir con estas colaboraciones, especialmente para trabajar un tema que es tan importante de prevenir para que después no se siga perpetuando en niños que terminan aprendiendo de sus padres, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que les dejamos un beso. Muchas gracias, Consuelo, muchas gracias, Francisco. Es decir, muchas gracias, Fundación Antonia, muchas gracias, Fundación Ilusión Viril, y nos vemos para un próximo conversatorio. Gracias, Muy gracias. bien. Gracias.